Bien, hermanos, que tengan muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos. Para todas las personas que se han conectado por primera vez a esta serie de mensajes de la Iglesia Jesús, el Buen Pastor, les contamos que estamos predicando una serie de mensajes llamada Esperanza Viva, tomada de las propias palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Y ya hemos hablado acerca del relacionamiento de los creyentes con las autoridades, hemos hablado del relacionamiento de los creyentes con organizaciones humanas o las relaciones laborales que deberían tener. También hemos hablado acerca de las relaciones entre casados y entre creyentes o entre hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca del relacionamiento entre creyentes y no creyentes, puntualmente de aquellos que piden razón muchas veces de la fe que tenemos, explicación, que quieren saber tal vez un poco más por qué creemos lo que creemos. Y es que en el primer siglo, hermanos, los cristianos del Asia Menor tuvieron que enfrentar distintas dificultades, ¿ya? Recordemos que esas son las personas las cuales Pedro se está dirigiendo, el apóstol se dirige. De hecho, en 4 de los 5 capítulos de su epístola, Pedro hace alusión a la persecución de los cristianos. Él da a entender que los creyentes están pasando por tiempos difíciles porque como minoría experimentaban rechazo de parte del resto de la población y los esclavos cristianos soportaban sufrimientos injustos a manos de sus amos crueles. Entonces, la iglesia en Asia Menor, en el primer siglo, se encontraba pasando distintas dificultades, distintos padecimientos, ¿cierto? Y Pedro le escribe esta carta con el propósito de transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo, ¿ok? Y es en este contexto de persecución y dificultades que él anima a los cristianos que sufren a anticipar y a aceptar finalmente las dificultades que les vienen por causa de su fe en Cristo, exhortándoles a permanecer firmes. Y una de las formas que el cristiano demuestra esa firmeza es en su preparación y cómo ésta le ayuda a dar testimonio de lo que cree en tiempos en que, por ejemplo, hoy somos muchas veces cuestionados, desplazados, incluso perseguidos por ciertas ideologías que están centradas en el hombre, completamente antropocéntricas, humanistas, ¿cierto? Bueno, entonces la apologética, o en otras palabras, la defensa de la fe, que es lo que hablaremos el día de hoy, es una de esas herramientas que Pedro nos presenta hoy día. ¿Ok? Así es que el sermón de hoy le he puesto como título La apologética efectiva siguiendo el ejemplo de Cristo. La apologética efectiva siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a ver entonces de qué manera el cristiano se relaciona hoy día con los no creyentes. Les voy a invitar entonces a que podamos leer en esta serie de mensajes Esperanza Viva en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, desde los versículos 14 al versículo 22, por favor. El texto dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 3, 14 al 22. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos
ángeles, autoridades y potestades. Les invito a tener un momento de oración pidiendo la dirección de nuestro Señor en este sermón y en este momento que vamos a vivir como iglesia. Señor, gracias te damos por tu palabra que hemos podido leer, Señor. Te rogamos que puedas tú, a través de tu Espíritu Santo, ayudarnos, guiarnos, Señor, a que podamos comprenderla, Señor, que pueda haber una exposición también completamente bíblica, Señor, que pueda quedar en la mente y en nuestros corazones. Te rogamos que puedas tú alentarnos, exhortarnos el día de hoy, Señor, desafiarnos también, Padre, a través de tu palabra, Señor. Dirígenos en todo momento, en todo minuto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. En primer lugar, Pablo en el versículo 14 nos da una alerta y también un consuelo. Vamos a comenzar hablando acerca de la alerta y el consuelo que él nos da. Pedro nos va a estar hablando acerca de la apologética, acerca de la preparación que nosotros como cristianos debemos tener para poder dar respuesta, ¿cierto? A toda persona que pregunte por nuestra fe, a toda persona que nos pida explicación. Pero antes de ello, Pablo muy inteligentemente advierte o alerta acerca de la realidad que puede tener todo cristiano. Y justamente la alerta que él entrega es que podemos padecer a causa del Evangelio, ¿ya? El apóstol Pedro, antes de decirnos entonces qué debemos hacer y cómo debemos defender nuestra fe, nos deja claro una cosa, y es que la fe se vive independiente del contexto, independiente de si estamos padeciendo o no. Él deja claro a su vez que la apologética o la defensa de la fe se practica siempre, hermano, independiente de las adversidades que podemos enfrentar en nuestra cultura. Pedro deja claro entonces que esto se hace independiente de las circunstancias, independiente de si alguien o algunas personas o grupos intentan amedrentar a la iglesia, o si personas buscan dañar a la iglesia o buscan callar su mensaje, ¿ya? Él indica que debemos estar dispuestos. Y de hecho la palabra dice, ¿cierto? En el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y es muy sabio de parte de Pedro poder comenzar esta nueva perícopa, ¿cierto? O este nuevo trozo de la escritura, dejando claro esto, de que el consuelo está en el Señor y que seremos bienaventurados si llegamos a padecer. ¿Ya? Entonces, esto es obviamente algo muy, muy relevante. Entonces, es muy sabio de parte de Pablo porque cualquier persona puede llegar y hacerse de ánimo y decir, ya, yo me preparo del Evangelio, me preparo, ¿cierto?, en la teología, me preparo en la doctrina y comienzo y salgo a hablar acerca del cristianismo. Pero no, Pedro, dice que debemos estar dispuestos a esto. Pero lo importante es que seremos bienaventurados. Así que, es más, de hecho, él dice, si soportan el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Para esto se les llamó, eso lo dijo en el en el capítulo 2, ya lo había dicho anteriormente. Así es que es una alerta que Pedro entrega, pero a la vez es un consuelo, porque él dice, el Señor está ahí, ¿cierto? Eso merece aprobación delante de Dios. Y es importante esto, hermanos, porque hasta el 2018 hubieron 27 templos quemados al sur de Chile. O sea, nosotros podríamos decir, tal vez ese es un problema del primer siglo, ¿cierto? De Asia Menor, de la iglesia y de los hermanos que estuvieron en aquel momento, ¿cierto? Tal vez no es un problema nuestro. Nosotros no padecemos, no tenemos persecución. Pero no es tan cierto, no es tan así, hermano. Realmente, este último tiempo, la iglesia del Señor ha estado experimentando padecimientos, ha estado experimentando ciertas persecuciones ideológicas, ¿cierto? Que buscan callar, perdón, ¿cierto? El mensaje de la iglesia. Entonces, no sabemos si el día de mañana este tipo de persecución tal vez termine en actos violentos, por ejemplo. Hace tiempo atrás habían lanzado incluso una bomba, ¿cierto?, a la puerta del templo.
Entonces, no sabemos cómo va a ser esto, pero sí sabemos de que obviamente la violencia ha ido incrementando en nuestro país y la intolerancia, ¿cierto?, respecto a las ideas y los valores cristianos también han ido incrementando. Así es que es importante, antes de hacerse de valor y decir yo voy a ir en defensa del evangelio y voy a ir y predicar y voy a ir y hablar con algún vecino, ser consciente de que podemos experimentar estos padecimientos, pero lo importante es que la escritura dice que la defensa del evangelio no necesariamente se hace, ¿cierto?, en la comodidad de nuestro hogar, no necesariamente se hace cuando todo está bien, sino que debemos estar dispuestos a enfrentar estos padecimientos. ¿Ok? Entonces, la forma efectiva de apologética, siguiendo el ejemplo de Cristo, para poder tener una apologética efectiva en nuestra vida, una defensa de la fe efectiva, lo primero que el texto nos dice es que debemos reconocer a Cristo como Señor en el corazón. Noten ahí en el versículo 15, si están con su Biblia en mano, que dice, sino, después de haber dicho ya, ¿cierto? No sé, el tema de los padecimientos, de ser bienaventurados si sufrimos a causa de lo justo, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, no se dejen amedrentar, no tengan temor por quienes los puedan dañar, sino que santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo primero que el cristiano debe entender y debe practicar antes o vivir antes de ir a defender la fe es reconocer a Cristo como Señor en su corazón. Los cristianos deben consagrar a Cristo Jesús en sus corazones. El corazón, recordemos que es el eje central de la existencia del hombre. De hecho, Proverbios 4:23 dice, porque es el manantial de vida. Se refiere al corazón como manantial de vida. Entonces, cuando el corazón está controlado por Jesús, el creyente le dedica entonces su vida. Entonces el cristiano queda libre del temor y está en condiciones de defenderse de sus enemigos, porque su esperanza y fe está puesta en Jesús y sabe lo que le espera finalmente el cristiano. ¿Ya? Pero sin embargo, hermanos, no basta solo con que tengamos respuestas correctas. No basta solamente con estar preparados con estas respuestas, sino también es importante lo que hacemos. El apóstol ya ha hablado acerca del impacto que tiene la conducta. En varias oportunidades y en sermones anteriores hemos conversado acerca de eso. Por lo que si nuestro corazón no está alineado con Cristo, probablemente no será suficiente una discusión en defensa de la fe. Es importante esto, porque no basta solamente con tener las herramientas y tener el discurso aprendido, ¿cierto? Sino que basta con tener un real relacionamiento con Cristo. Y ahí entonces entenderemos cuál es el propósito realmente de defender la fe. Defender la fe no se trata de ir a discutir, de ir a pelear, ¿cierto? De una guerra intelectual, de quién tiene la razón, de quién es más inteligente. ¿Ya? Cuando pasa eso, lamentablemente muchas veces sucede porque Cristo no está al centro de la discusión. Entonces, reconocer a Cristo como Señor en el corazón conduce nuestras intenciones, hermanos. Eso es importante. Conduce nuestra intención, conduce también nuestra conducta, porque no sacamos nada con tratar de defender, ¿cierto?, la fe si no tenemos una conducta coherente con el discurso, con lo que estamos hablando. Entonces, orienta también hacia el verdadero sentido de la apologética, que es defender a Cristo, ¿cierto? La veracidad de su obra, de su persona. Por las redes sociales vemos muchas veces discusiones en que el propósito no pareciera ser que Cristo sea exaltado. Incluso a veces vemos que la defensa pareciera más inclinarse hacia la denominación que el propio evangelio. Entonces, es importante recordar que una buena defensa nace de un corazón consagrado a nuestro Señor, no de un corazón orgulloso ni jactancioso. ¿Ya? Recordemos el discurso apologético que dio Pablo en Hechos 17. Durante días él expuso a muchas personas el Evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, aunque algunos se burlaban, otros también creían en Jesús. Entonces, ¿de qué manera nos podemos relacionar? ¿Cuál es el principio para poder relacionarnos correctamente con los no cristianos? Bueno,
Primero que todo tenemos que consagrar al Señor en nuestros corazones. Él tiene que gobernar nuestros corazones, hermano. De lo contrario, nuestras palabras van a ser vanas, van a ser vacías. Solamente estaremos envueltos en una guerra intelectual tratando de ver quién tiene mayor o menor argumento, ¿ya? Pero el Señor finalmente, y esa relación y ese gobierno que el Señor puede tener en nuestros corazones, conduce nuestras intenciones, conduce nuestra conducta y orienta el verdadero sentido de lo que es la defensa de la fe. En segundo lugar, debemos estar preparados para defender propiamente tal ya nuestra fe. La palabra dice en el versículo 15b, la parte B dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Leo de nuevo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí ya está hablando puntualmente acerca de nuestra preparación, puntualmente acerca de la defensa que todo cristiano debe tener del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Ojo acá que no es una opción. No cometa el error de creer que los maestros son aquellas personas que tienen que estar preparados. ¿Ya? No cometa el error de pensar que son un grupo de personas las que deberían estar preparadas. No, son los cristianos. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, todos debemos preocuparnos para estar preparados para dar respuesta, ¿cierto? Defensa de nuestra fe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir acaso que los cristianos deben hablar indiscriminadamente sobre su fe, hermano? Es decir, sin tomar en cuenta el lugar, las personas, el momento. No. De hecho, Mateo 7:6 nos dice, no deis a los perros lo que es sagrado, no arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Entonces, no es necesario enfrascarse, hermano, enfrascarse en discusiones con personas equivocadas, que finalmente no edifican a nadie y que no tienen ningún otro provecho o propósito más que una guerra intelectual, como lo dije anteriormente. Recordemos que el texto además nos dice defensa con mansedumbre. Entonces, los cristianos deben ser discretos, cautelosos. El mismo libro de Mateo, de hecho, en el capítulo 10, versículo 16, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Deben saber entonces cuándo, hasta qué punto y a quién es oportuno hablar, hermanos. Sin embargo, deben responder, cuando sea el momento, valientemente a las oportunidades que tengan de hablar a favor del Señor Jesucristo. ¿Ok? Yo creo que ahí es importante pedirle al Señor discernimiento para poder saber bien cómo, en qué momento, cuándo hacerlo, de qué forma, ¿cierto? De qué forma hacerlo. Pablo, vemos el ejemplo de Pablo, él lo presentó a todos ahí, ¿cierto? En Atenas, y lo hizo, pero finalmente algunos creyeron y siguieron conversando con él, quedaron interesados, otros se burlaron. No, la escritura no menciona que Pablo siguió insistiendo por aquellas personas que se burlaron, tal vez, y lo hizo. ¿Ya? Él predicó a todos, hizo la defensa a todos, ¿cierto? Y finalmente un grupo fueron los que se interesaron. Entonces, lo primero que la escritura nos dice es que debemos estar dispuestos, ¿ya? Pero también preparados. No basta solamente entonces con una buena disposición. Quizás usted hoy día diga, ya, yo me anoto, si tuviéramos que salir, ¿cierto?, a la calle, salir a hablar con algunas personas, hacer algún grupo de discusión, de conversación, de presentación del Evangelio, tal vez usted tenga toda la disposición. Pero no basta solamente con la disposición, sino también con una buena preparación. ¿Ya? Por eso que el texto dice, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Ya? Entonces, todos los cristianos deben estar dispuestos, pero también deben estar preparados. Cuando Pedro dice a los lectores que estén listos, no solo quiere decir que deben estar bien dispuestos, sino que también deben tener entonces la capacidad de hablar a favor de Cristo. Por lo tanto, debemos conocer las enseñanzas bíblicas y de la doctrina cristiana para poder estar siempre listos para dar una respuesta. En la universidad, yo tuve una compañera que era monja.
nos llevábamos muy bien, era muy simpática, muy sencilla, y pasábamos junto a otro grupo de compañeros harto rato, los recreos conversando, y obviamente fue inevitable tener que conversar acerca de la fe, conversar acerca de lo que creo, de lo que cree ella. Y yo le hice un par de preguntas y ella me dijo un día, yo le preguntaba, no sé, acerca de la predestinación, acerca de la gracia, de la salvación y otro tipo de preguntas. Y ella un día me responde, me dice, ¿sabes qué, Ismael? Es que yo no sé de este tema porque nosotros no nos enfocamos en eso. Hay otras personas que estudian ese tema. Otras personas se dedican a prepararse y nosotros servimos, nos dedicamos a hacer otras cosas. Entonces, pero aquí en la escritura, Pedro está diciendo a la iglesia, está diciendo, esta carta no está dirigida a los líderes, a los presbíteros, no está dirigida al pastor, ¿cierto? A los diáconos, está dirigida a la iglesia. Entonces, todos debemos estar preparados. No hay un grupo. No descanse en el presbítero, no descanse en el líder. Usted, hermano, prepárese. De alguna u otra manera, el Señor siempre va a utilizar sus fortalezas, ¿ya? Quizás puede costarle un poco más, puede costarle un poco menos, pero de alguna manera usted va a poder, sin duda, tener las capacidades para poder y tener el conocimiento y la preparación para poder exponerle, por ejemplo, a su vecino, ¿ya? ¿Quién es Jesús? ¿En qué consiste la salvación, por ejemplo? ¿Ya? Así es que es importante recordar que todos debemos estar dispuestos y preparados. También debemos ser obedientes a responder. La exhortación a responder a todo el que les pida no está limitada, como dije, a los tiempos en que el cristiano debe comparecer ante alguna corte, por ejemplo. En algunas ocasiones el cristiano debe defenderse contra ataques verbales de los incrédulos hostiles. En otras ocasiones se espera de él que pueda enseñar el evangelio a algún vecino que demuestre un real interés o un interés genuino en entender la religión cristiana, sin perjuicio de la discreción que ya hablamos anteriormente y el discernimiento que debe tener todo cristiano, que debemos tener, ¿cierto? El término todo él es inclusivo y abarca toda circunstancia. Entonces ahí, hermano, usted debe tener discernimiento para en todas estas circunstancias ver bien de qué manera abarcarlo, de qué manera hacerlo, ¿ya? Pero debemos ser obedientes. Acá es imperativo, hermano, ¿ya? No es una opción, no está diciendo si usted quiere, puede estar preparado para dar respuesta, ¿ya? Estad preparado para responder a todo aquel, ¿cierto?, que pregunte. Y por último, además dice que esta preparación y esta acción de defender la fe debe hacerse con prudencia y con respeto. Ya el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí es súper importante que haya una coherencia, hermano, entre lo que hablamos y lo que hacemos. Pedro ya había hablado acerca de la conducta, habló acerca de las conductas también de la esposa, ¿se acuerdan cómo se podían ganar, cierto? Cómo podían ayudar a estos esposos muchas veces incrédulos a llegar a Cristo, a llegar al Evangelio a través de la buena conducta. Acá también nos está diciendo lo mismo respecto al relacionamiento del creyente con el no creyente, o sea, es importante que exista una buena conducta. Si no hay una buena conducta, van a ser palabras vanas simplemente, y al contrario, van a ser perjudiciales para el nombre del Evangelio. ¿Ya? Esa va a ser la triste realidad. Y podemos verlo hoy día. Hay ejemplos, ¿cierto?, de pastores que son altamente mediáticos, que lamentablemente muchas veces dejan muy mal el nombre del Señor, muy mal el nombre de su iglesia, de su pueblo. Y finalmente, las personas que están en contra, ¿cierto?, del cristianismo y de nuestros valores, finalmente terminan atacando y citando justamente a estas personas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces falta la prudencia. Falta la prudencia y falta también el respeto hacia las otras personas. Y la escritura es muy clara acá, teniendo buena conciencia, ¿ya? Entonces hay que ser prudente. Pedro instruye a los lectores, instruye a la iglesia a que se conduzcan con amabilidad. De esta manera se hace eco de las palabras de Jesús. Acuérdense que Jesús en Mateo 11:29 dijo, porque yo soy manso y humilde de corazón.
cuyo ejemplo es el que nosotros debemos adoptar. Por esta razón es importante las formas, debemos cuidar las formas. Cuando reverenciamos a Cristo como Señor, experimentamos también que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Entonces, por consiguiente, hermanos, nuestras expresiones verbales deben ser ejemplares, amables y sanas. Debemos exhibir la habilidad de dar una respuesta a todo el que nos pregunta acerca de nuestra fe en Cristo con una buena forma, ¿ya? Entonces, la buena apologética es acompañada de una conducta y de un discurso coherente. Colosenses 4, 5 al 6 nos dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. O sea, es muy clara la escritura respecto a este tema. Y aún con todas estas herramientas mencionadas, es importante recordar que en más de alguna oportunidad tendremos retractores, ¿cierto? La misma iglesia del primer siglo a la cual Pedro le está escribiendo, lo tenía. Entonces, pero lo importante es que podamos estar firmes. Eso es lo que Pedro quería con la iglesia y eso es lo que hoy día nos dice. Entonces, resumiendo un poco, la apologética y la defensa de la fe va a cobrar sentido cuando el Señor esté en nuestros corazones, ¿cierto? Cuando honremos a Dios en nuestros corazones. Si no lo honramos en nuestros corazones, probablemente vamos a ir a presentar defensa de la denominación, defensa de mis argumentos, de lo último que aprendí en teología, y etcétera, etcétera, y no vamos a estar apuntando finalmente a que Cristo sea exaltado. Por eso que es muy sabio el orden que Pedro está exponiendo a la iglesia. Primero debe gobernar nuestros corazones, debemos honrar al Señor en nuestros corazones. Luego todos debemos estar dispuestos y preparados para poder presentar defensa. Y esa defensa debe hacerse también no solamente con una excelente preparación, sino también con una buena forma. Con una buena forma, con amabilidad, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien es manso y humilde de corazón. Y yendo ya ahora un poco a quizás sin que esto se transforme en algo muy denso, pero me gustaría mencionar 4 tipos de apologética que tenemos. En primer lugar, tenemos la apologética clásica, ¿ya? Estas son ya herramientas quizás un poco más prácticas, que yo las voy a mencionar con la única intención de que usted las conozca, las haya escuchado, y si le interesa pueda ahondar en otro momento. En otro momento pueda ahondar, pueda preguntar quizás al pastor, a los presbíteros, podamos en un futuro tal vez realizar alguna capacitación puntualmente acerca de esta materia, pero se las voy a mencionar. 4 tipos de apologéticas que existen. Apologética clásica, que pone el énfasis en la razón, ¿ya? Habla acerca de los componentes principales, que sus argumentos son, por ejemplo, los argumentos cosmológicos y teológicos. Cómo se creó el mundo, cómo surgió todo, ¿cierto? El ser, el estudio acerca realmente de Dios. Entonces tiene un énfasis en los discursos apologéticos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el discurso que yo les cité ahí de Hechos 17 de Pablo en Atenas. ¿Ya? Tomás de Aquino es una de las personas que abraza harto esta apologética clásica. R.C. Sproul, C.S. Lewis, que son personas que todavía están vigentes, ¿ya? Tenemos en segundo lugar otro tipo de apologética que es el evidencialismo, que se centra en la comprobación fáctica de las afirmaciones del cristianismo, ¿ya? Las evidencias, el arca que apareció en tal lugar, los textos sagrados que aparecieron en las cuevas de Qumran, ¿te fijas? Y evidencia, distintas evidencias históricas, los evangelios, de qué manera se escribieron los evangelios, todas las personas que escribieron los evangelios que finalmente pasan a ser testigos oculares de los hechos que relataron y escribieron, ¿cierto? Para que otras personas pudiesen conocer parte de la historia, entenderlos como libros también parte de la historia. Evidencialismo, apologética clásica, evidencialismo. En tercer lugar, otro tipo de apologética o de defensa de la fe es el presuposicionalismo. Según esta corriente, ni la razón ni la lógica pueden existir fuera de Dios. Entonces, esta corriente presenta pruebas racionales y objetivas de verdad cierta e insoslayable del cristianismo, ¿ya? Pero parte de la presuposición de que Cristo existe, ¿ya?
abrazando, por supuesto, el Evangelio. Y por último, tenemos el fideísmo, ¿ya? Que esto lo abraza Martín Lutero y otras personas más, en donde dice, solo la fe permite entender correctamente las variables del cristianismo. En contraste con los métodos anteriores, rechaza la razón, la evidencia y los argumentos trascendentales como métodos suficientes para justificar la fe cristiana. En otras palabras, dice de que por más que crezcamos en conocimiento y que sepamos del evidencialismo, de la apologética clásica, del presuposicionalismo, ¿cierto? De todas las evidencias históricas, científicas que puedan aportar a la fe y al cristianismo, finalmente, por más que sepamos eso, no va a ser suficiente para justificar la fe cristiana, porque finalmente está, la fe, ¿cierto? Es necesaria, más allá de todas las pruebas, para realmente poder creer. Entonces, estas cuatro tipos de apologéticas se van nutriendo entre sí, ¿ya? Realmente no son tan aisladas, siempre una persona tiene un poco de todas, ¿ya? Pero quería exponerlas para que poder generar tal vez la necesidad, ¿cierto? El cuestionamiento de que existen estas cuatro corrientes, y es importante que de alguna manera, probablemente inconscientemente, usted ha aprendido algo acerca de una de ellas sin saber cuál era, ¿ya? Pero es importante prepararnos en eso, ¿ya? Para poder hablar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a alguna persona, algún vecino, algún familiar, ¿cierto? Que de repente puede ser altamente racional y que no le interesa la fe, no le interesa la creencia. Pero cuando se entera, por ejemplo, de que el principio de causalidad es científico, ¿cierto? Y todo tiene una causa, y esa causa tiene que ser algo, le expone tal vez como causa el hecho de que Dios haya sido el creador de todo. Entonces ya se abre una conversación probablemente mucho más interesante para él. Entonces estas son herramientas para poder, como dije anteriormente, que el cristiano se relacione con el cristiano que pide respuesta a su fe. Todos estos tipos de apologética tienen un objetivo final, y finalmente es saber responder a aquellos que preguntan y ser sal y luz en medio de un mundo decadente cercado por las tinieblas. Eso es importante, ¿ya? El objetivo final es saber responder a aquellos que preguntan y ser sal y luz en medio de un mundo decadente, hermanos. Para eso tenemos que estar preparados, porque cada vez el ser humano se va alejando o va creciendo el agnosticismo, el ateísmo, ¿cierto? Y se va poniendo en duda, y nosotros debemos estar preparados para eso. Está ya en el último punto. Hemos hablado acerca de la apologética efectiva siguiendo el ejemplo de Cristo. Y hemos hablado de que tiene, primero que todo, una apologética o una buena defensa se basa en reconocer y honrar en nuestro corazón a nuestro Señor. ¿Ya? Esto va a conducir nuestra intención, nuestra conducta, y le va a dar un verdadero sentido a la apologética. En segundo lugar, mencioné que debemos estar preparados para defender la fe, ¿bien? Y debemos estar dispuestos y preparados, y todos, no solamente un grupo, no solamente unos líderes, todos. Debemos ser obedientes a responder acerca de esta exhortación que Pedro nos hace. Debemos ser obedientes, pero también debemos actuar con prudencia y respeto. Esa obediencia debe realizarse y practicarse, esta defensa de la fe, con prudencia y con respeto. Bien, mencioné también 4 tipos de apologéticas, que fue la apologética clásica, el evidencialismo, el presuposicionalismo y el fideísmo. Como ejemplo, ¿cierto? Para que usted podamos quizás aprender más acerca de eso, son herramientas que nos permiten poder relacionarnos con personas no creyentes, ¿ya? Ese es el fin de todo este tema. Y tienen el objetivo principal de todas estas herramientas es que aquellos que preguntan, ¿cierto? Poder nosotros tener realmente respuestas sólidas a aquellas personas que nos preguntan, y poder ser sal y luz en medio de un mundo decadente. Y en tercer lugar, recordar que la defensa de la fe se basa puntualmente en Cristo, en la persona de Cristo. Y aquí Pedro nos habla acerca del sufrimiento que nosotros podemos tener, ¿ya? Pero nos recuerda también el sufrimiento que Cristo padeció.
Él nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bien, entonces el cristiano que sufre injustamente al hacer buenas obras sabe que Dios controla todo lo que sucede y que en su providencia Él es quien guiará y dirigirá la vida del cristiano hasta su fin predeterminado. Pedro escribe además, si la voluntad de Dios así lo quiere, hermanos. Eso dice el versículo 17. Pedro habla de esto porque sabe que como consecuencia de la predicación, hermanos, y la defensa del Evangelio, es muy probable que seamos atacados. Había dicho yo anteriormente de que hasta el 2018, en la región de la Araucanía, por todo el conflicto mapuche, hubieron hasta esas fechas 27 templos quemados. O sea, desconocemos y los medios hoy día de comunicación no nos hablan tampoco acerca de las controversias que pueden haber con respecto a la religión en tal lugar. Pero, por ejemplo, yo tengo familiares de la región de la Araucanía, de hecho vengo de allá esta semana, y el conflicto está muy grave, muy grande. Entonces, y el cuestionamiento es transversal a muchas cosas, incluyendo al pensamiento que uno pueda tener diferente. Entonces, uno parte de ese cuestiona también ahí el cristianismo, ¿cierto? Y nuestra manera de pensar. Entonces, como ocurrió en el primer siglo, también probablemente podamos en algún futuro ser perseguidos. Pero Pedro nos recuerda que la obra de Cristo es suficiente y que podemos tener esperanza en Él. Que no nos desanimemos quizás por alguna persecución, que no nos desanimemos por aquellas personas que buscan dañarnos, sino que al igual que Cristo, ¿cierto? Podamos encontrar fortaleza en su obra, perdón. Eso es. Y nos recuerda en los siguientes versículos el sufrimiento, nos recuerda la justicia de Cristo, nos recuerda la entrada que Él nos entrega hacia el Padre, producto de su obra, y nos recuerda la muerte y resurrección, que fue lo que Pablo estuvo hablando en Atenas, ¿cierto? En el capítulo 17 de Hechos, hablando acerca de Cristo, la muerte y resurrección. La defensa de la fe se trata de eso, hermano. No se trata, como dije anteriormente, simplemente de una guerra intelectual. No se trata de ir a discutir quién es la mejor o la peor iglesia o religión o denominación. Se trata de ir a hablar de Cristo, de dirigir a personas a Cristo y hacia la muerte y su resurrección y hacia el impacto que eso puede tener en la vida de toda persona. De eso se trata. Entonces, la doctrina de resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana, de la cual Pedro ya ha dado testimonio en los versículos anteriores. Si Cristo no resucitó, Pablo dice en Corintio, nuestra predicación es vana. Y en cuanto al bautismo, queremos decir que sin resurrección de Cristo, porque también el texto habla del bautismo, el bautismo es vano y carente de utilidad. Entonces, la resurrección ocupa un lugar pero muy importante y Pedro la deja para el final, porque todo lo que nosotros hagamos finalmente depende de si Cristo si resucitó o no resucitó. Y nuestro discurso y nuestra defensa de la fe debe ser también incluyendo a la resurrección de nuestro Señor. Es importante poder mencionar esto. Nuestra defensa de la fe no va a tener ningún sentido, ¿cierto? Si no apuntamos a esto también. Como conclusiones, toda la iglesia está llamada a defender la fe cristiana, hermano. Toda la iglesia. Toda la iglesia debe estar dispuesta, pero también debe estar preparada. No solamente con tener una buena disposición, no basta solamente con tener una buena intención en nuestro corazón. A veces podemos ir y meter la pata. Como ya lo hemos mencionado, han habido ciertos líderes religiosos que han cobrado una alta atención mediática en donde nosotros podemos evidenciar una falta enorme de preparación, pero tienes la disposición. ¿Se fija? Entonces es importante que nuestra defensa de la fe no solamente haya disposición, sino también una buena preparación. En tercer lugar, una apologética efectiva es aquella que nace de un cristiano en cuyo corazón se encuentra Cristo como motor. El objetivo de la apologética es saber responder a aquellos que preguntan y ser sal y luz en medio de un mundo decadente. Nunca lo olvidemos. ¿Ya? Y debemos estar preparados entonces para defender el nombre de Cristo y para defender su obra.
¿Ok? Así es que ese es el desafío para la iglesia. Si usted no se cree tal vez capacitado, no se encuentra preparado, la invitación es eh, a poder buscar, a poder preguntar, a poder consultar, a poder solicitar tal vez instancias de preparación en donde usted se pueda sentir con mayores herramientas para poder dar testimonio de la fe del Señor. Entonces, resumiendo, hermanos, ya hemos hablado acerca del relacionamiento entre cristianos, hemos hablado del relacionamiento laboral, hemos hablado del relacionamiento entre matrimonios, ¿cierto? Y hoy día hablamos acerca del relacionamiento entre cristianos y no creyentes, en un contexto además de dificultades, donde hoy día estamos siendo cuestionados respecto a nuestra creencia, a nuestra fe. Entonces es importante poder estar preparados, es importante poder estar preparados. Honrar a Dios en nuestros corazones, estar preparado para poder dar respuesta a todo aquel que nos pregunte, ¿cierto? Con las características que ya hemos estado mencionando. Si usted tal vez no se siente preparado, pero quizás puede o tiene el conocimiento necesario para ir a hablarle a alguien, quizás a una vecina, a algún vecino, a un niño tal vez, a alguna persona que pueda usted plantearle el evangelio, plantearle el cristianismo. El desafío entonces es a continuar preparándonos, porque el futuro, por todo lo que está sucediendo, se ve un tanto difícil, difícil. Y es importante que la iglesia del Señor esté firme. Y una de las herramientas que Pedro, perdón, menciona para estar firme en el Señor es lo que hoy día hemos aprendido, es lo que hoy día se ha predicado.